canal en YouTube. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes que hoy estarán escuchando el mensaje, el consejo de la palabra de Dios para nuestras vidas. Así de que, sin más, vamos a ir a la primera epístola de Juan, capítulo 5, verso 4. Y este mensaje le hemos titulado Lo nacido de Dios. Y este mensaje se llama así, hermanos, porque hay muchas cosas que nacen en este mundo natural, y las cosas del mundo natural del mundo son. Pero lo nacido de Dios, lo nacido del Espíritu, proviene del cielo, hermanos. Y lo que es nacido de Dios permanece para siempre. Así es de que, primera epístola de Juan, capítulo 5, verso 4, leemos la palabra siempre honrando a nuestro Dios Padre, Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Bendito y amado Dios, gracias por esta porción de tu palabra. Y yo te pido que nos bendigas a través de este mensaje. Conecta mi mente, mi corazón, mi espíritu con tu palabra, y que seas tú ministrándonos, Espíritu de Dios, en esta hora, en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Lo que es nacido de Dios. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, hermanos. En la vida natural que tenemos en esta tierra, mientras estamos con vida, hay muchas cosas que vivimos, que pasamos, pero que estamos viviendo o pasando en algún momento de nuestra vida, pero no permanecen o no prevalecen, y esas cosas que iniciamos en algún tiempo de nuestra vida mueren, se terminan. Usted y yo sabemos que hay mucha gente que emprende negocios, comienzan a hacer una pequeña empresa, pero que pasan 1 año, 2 años y pasan ciertas situaciones, problemas, y ese negocio no prospera, se termina, se muere la inversión, el tiempo invertido y el dinero invertido en aquel negocio no prospera. ¿Y por qué no prosperan aquellas cosas? Porque un día nacieron en nuestro corazón, le pusimos intelecto, le pusimos esfuerzo, pero a final de cuentas no prospera aquel negocio. ¿Por qué? Porque lo hacemos humanamente, lo hacemos estratégicamente. Aunque hoy vemos las estadísticas del marketing, gente también que se dedica a promocionar negocios, estadistas, economistas, administradores, y echan a andar a un negocio, pero yo quiero decirle que ese negocio funciona por tiempo, y después ese negocio deja de percibir ganancias, y entonces esos negocios en varios años más los vemos que están cerrados o cambian el giro del negocio. ¿Por qué? Porque no prospera. Entonces aquí estamos leyendo que aquello que vence al mundo y permanece es una victoria que Dios nos da a través de la fe. Y la fe, sabemos que el libro de Hebreos capítulo 1 verso del 1 en adelante empieza diciendo que la fe es la certeza de lo que esperamos y de la convicción de aquello que no vemos. Quiere decir que creemos en algo que nuestros ojos físicos, nuestros ojos, ese sentido natural que Dios nos dio, no lo aprecia, no lo ve, no lo percibe, pero nosotros por la fe pensamos que lo vamos a alcanzar y verlo algún día. Esa es la fe, hermanos, que vence este mundo natural. Entonces, hay muchas cosas en la vida que nosotros empezamos, damos inicio y la conservamos por un tiempo, pero no persevera, se muere en el caminar de nuestra vida. Y yo quiero hablar acerca de primero de las cosas que no permanecen, y son aquellas cosas que no vienen de Dios. Lo que nace conforme al corazón de Dios, quiero decirle que siempre va a permanecer, va a perdurar, va a estar vivo. Pero aquello que nace en el corazón del hombre y que no nace en el corazón de Dios, tarde que temprano se muere. Tarde que temprano se termina, se acaba, se muere, termina muriendo, hermanos.
¿Podrá el hombre retener la vida del ser humano, prolongarle su estadía sobre esta tierra? ¿Y hasta cuándo es la necedad del hombre y hasta cuándo la voluntad de Dios? Y eso lo vemos hoy en día en las leyes como la eutanasia, donde el gobierno promulgó una ley donde la gente la ayudan a morir. Y entonces, ¿hasta cuándo es la voluntad de Dios y hasta cuándo la voluntad del hombre por preservar la vida? Y viceversa, hay hombres y mujeres que promulgaron leyes para que desde que está en la gestación de un embrión dentro de un vientre le puedan cortar la vida. Entonces, si Dios es el dador de la vida, ¿por qué el hombre osa ir en contra de las leyes de Dios? Porque nuestra naturaleza, así somos, hermanos. Entonces, lo que nace de Dios permanece, pero aquello que nace en el corazón del hombre, tarde que temprano, se muere, se termina, se acaba, hermanos. Hoy en día hay personas que ahora les ayudan a morir. Está la ley de la eutanasia. Y hoy en día gente que ha aprobado que mueran los niños desde el vientre. Y al contrario, hay otros que están a punto de morir y los mantienen con máquinas respiratorias, con oxígeno, con máquinas para mantenerlos con vida. Entonces, ¿hasta dónde es la voluntad de Dios y hasta dónde es la voluntad del hombre? El hombre siempre busca ir en contra de las leyes de Dios. Pero en esta mañana yo quiero decirle que lo que es nacido de Dios permanece para siempre, y lo que es nacido de nuestro corazón, de nuestras emociones, tarde que temprano se muere, se acaba. Entonces vamos a ver un pasaje que está en el segundo libro de Samuel, y yo le invito a ir conmigo ahí donde usted está en casa, donde quiera que camina, en su dispositivo, teléfono, tableta, computadora. Usted puede ir al segundo libro de Samuel, capítulo 12, para ver una escena de un rey llamado David, que él era conforme al corazón de Dios, pero sin embargo en algún momento de su vida desvió su camino a deseos de su corazón, y esos deseos de su corazón, tarde que temprano, el fruto de ellos tuvieron que morir. Entonces vamos a ese segundo libro de Samuel, capítulo 12, verso 15. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró, y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa, y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. Mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos, y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra, y se lavó, y se ungió, y cambió sus ropas, y entró a la casa de Jehová, y adoró. Después vino a su casa, y pidió, y le pusieron pan, y comió. Vemos una escena, un pasaje, hermanos, que todos conocemos. David, sin duda, es el rey más famoso de las crónicas de los reyes, por sus hazañas, por sus conquistas. David fue un hombre conquistador. Desde su juventud, al apacentar las ovejas de su padre, él mató leones, osos,
se enfrentaba a los lobos que querían devorar sus ovejas. Él desde joven fue un joven osado, valiente y temeroso de Dios. Él tenía una intimidad con Dios. Dios guardaba y prosperaba su camino. Y él fue un rey conforme al corazón de Dios. Él fue un rey que escogió Dios entre muchos, entre un pueblo, entre una generación de toda una tribu y entre una familia. Y aún dentro de la misma familia fue el último, el cual Dios puso sus ojos, su mirada en él, porque él le dijo al profeta, juez y aún sacerdote Samuel, le dijo, no, yo no miro lo que miran los hombres, sino yo miro el corazón. Entonces David era un hombre conforme al corazón de Dios, pero sin embargo en algún momento de su vida él se desvió de su propósito y de su camino, porque siendo tiempo de guerra, cuando usted lee este pasaje un poquito más atrás, dice que era tiempo de guerra. Su ejército había ido a la batalla y David era un hombre de batalla, de guerra, pero esta vez se quedó en casa. Y dice que estando de ocioso en la terraza de su balcón, dice que vio a una mujer desnuda bañándose desde su alcoba. Y entonces él la deseó en su corazón. Y sabiendo quién era aquella mujer, porque era hermosa, mandó traer a su marido. Pero lo mandó traer después de que él la tomó por mujer. Y cuando ella quedó encinta, mandó traer al marido de la guerra para que se acostara con ella, para que no hubiera problemas en esa familia, en ese matrimonio. Sin embargo, aquel hombre de guerra también dijo, no, ¿cómo haré yo esto, mi Señor, estando mis soldados, mi gente, el ejército en la batalla y yo durmiendo con mi mujer? Que Jehová no me permita hacer tal cosa. Y entonces, viendo que David no pudo convencer a Urías, mandó una carta con él mismo. Le dice, esta le entregas a los generales, a tus jefes. Y en la carta traía su sentencia de muerte escrita, porque decía que le pusieran en lo más de enfrente de la batalla, como decimos popularmente, carne de cañón. Son los muertos, son los primeros que mueren. Entonces, él llevó en sus manos su propia sentencia de su muerte, porque él era un hombre obediente y fiel a su rey, a su Señor, cosa que David no estaba haciendo delante de Dios. Muchas veces la iglesia se mantiene fiel a Dios, pero en algún momento, cuando está ociosa, se desvía de su propósito y su mirada cambia a cosas que nacen en su corazón, pero que no han surgido en el corazón de Dios. Hay cuantos ministerios que vemos que se levantan, gente que se va de las iglesias, de las congregaciones y vienen a ser pastores de otras denominaciones o grupos aún que son independientes, y empiezan ministerios y empiezan aparentemente bien con un grupo de familias, de personas, pero pasan 6 meses, pasa un año, pasa 1, pasan 2, ¿y qué vemos que pasa? Se termina. ¿Por qué? Porque no surge en el corazón de Dios, surge en el corazón de una persona. Y yo quiero decirte en esta mañana, si tú eres una persona de esas, quiero decirte que lo que es de Dios permanece para siempre. Y lo que es nacido de tu corazón, tarde que temprano, se muere, se termina, se acaba, no prospera. ¿Cuántos ministerios hemos visto que se terminan? Se mueren, hermanos. ¿Por qué? Porque no han nacido en el corazón de Dios. Simplemente nacen en el sentir de un corazón, pero no está puesto en las manos de Dios. Este niño que acabamos de leer que muere era un hijo de David con esta mujer, el fruto del pecado. Pero no fue el único, porque después vemos que la tomó por mujer cuando muere su marido Urías. Y de ahí viene el rey Salomón. Dios bendijo después de ese matrimonio, pero tuvo que cortar lo que no fue fruto del corazón de Dios. Y muchas veces la iglesia del Señor se enoja con Dios, se resiente con Dios
cuando algo no le resulta, cuando algo no prospera en su vida, en su ministerio, en su casa, en su matrimonio, en sus hijos o financieramente, y le reprochan a Dios: ¿por qué, Dios, si yo soy tu hijo, soy tu hija y soy fiel, entre comillas, por qué no prosperó tal cosa en mi vida? Porque algo tan simple y sencillo es que no nació en el corazón de Dios. Nació en nuestro corazón y nunca lo pusimos en las manos de Dios esperando que Él lo bendijera. David está afligido. El niño, Dios le enfermó de muerte y el niño está ahí muriendo poco a poco. Y en un momento David se vuelve a Dios y se viste de cilicio y ceniza con esas ropas ásperas y se pone en ayuno y en oración y postra su rostro en tierra y se encierra en ese ayuno, en esa oración, clamando a Dios que le permita vivir a su hijo. Claro, él amaba a su hijo, y yo sé que usted ama a su esposa, sé que ama a su esposo, sé que ama a sus hijos, sé que ama su negocio, sé que anhela y que desea que todo lo que usted emprenda prospere, pero si no es en el corazón de Dios, tarde que temprano se morirá. Y este niño está ahí convaleciente y David está rogando a Dios que le dé vida, que le postergue la vida, que no muera, pero en algún momento Dios ya no atiende su llamado y ese niño se enferma más gravemente hasta que muere. Y cuando vienen los siervos y dicen: el niño ha muerto, y nadie se atreve a decirle a David: tu hijo ha muerto. Dicen: si cuando estaba enfermo difícilmente era presentarnos delante de él y hablarle, y ahora si le decimos que ha muerto, capaz que nos manda a cortar la cabeza. Líbrenos el Señor, ¿quién le va a dar esa noticia? Pero David, viendo que sus siervos hablaban entre sí, él pudo percibir en su espíritu lo que él tenía. Y muchas veces nosotros sentimos y percibimos en nuestro espíritu que algo no está bien y que algo se está muriendo, pero sin embargo rogamos a Dios que no permita que muera, que no permita que termine. Pero Dios dice: es que no nació en mi corazón, hijo mío, eso tiene que morir, eso se tiene que terminar, eso tiene que acabar, aunque te duela, aunque es el fruto de tu sangre, de tus entrañas, tiene que morir. Y nadie le gusta perder algo que ama tanto. Ay, Señor, pero si eran mis ahorros de toda una vida. Si era mi esposa, ya teníamos 20 años juntos. Oh, mi hijo, si era un hijo bien portado. A todos nos dolería perder un ser querido y amado. Pero aquello que no es nacido de Dios, tarde que temprano tiene que morir. Porque lo que es de Dios permanece, prospera. Y aunque la gente dice: míralo, y allí está, pero sigue. ¿Por qué? Porque Dios le da la firmeza para que aunque vengan las tempestades, como la palmera del desierto, como la palmera en las orillas de los mares, vienen las tormentas, los ciclones, esas palmeras se doblan, es más, se acuestan literalmente, pero cuando pasa la tormenta se vuelve a erguir, se vuelve a levantar. Así será aquel en cuya presencia está de Dios, esperando en Él. Será como la palmera y siempre tendrá su fruto, hermano. Y aunque vengan las tormentas y lo acueste, lo tire al suelo, cuando pase la tempestad se volverá a levantar. Pero aquello que no es nacido de Dios, con cualquier tempestad, con cualquier desierto, con cualquier sequía, con cualquier enfermedad, con cualquier problema, se muere, se termina, se acaba. Y así pasa con los ministerios. Se terminan, hermanos. ¿Por qué? Porque había surgido en el corazón de un hombre y no en el corazón de Dios. ¿Cuándo debemos entender, cuándo podemos entender que lo que es nacido de Dios permanece? Cuando usted esté en pie. Si usted está en pie perseverando en el Señor, quiere decir que su espíritu está en la presencia de Dios. Pero aquellos que se han enfriado, quiere decir que se han apartado en algún momento de su vida, de su corazón, en otros caminos propios que no vienen de parte de Dios.
Por eso vemos gente que se está apartando, gente que se está enfriando, gente que ya no está buscando de Dios. ¿Por qué? Porque fue más que una emoción, fue un momento, fueron años tal vez, pero lo que no es nacido de Dios, tarde que temprano se acaba, se termina y se muere. Y así está David, el hijo que murió, hermanos. A él le dolió, lloró. Pero cuando ella supo en su corazón y en su espíritu que era porque Dios no lo quiso, entonces dice que él se despojó de aquellas ropas, se lavó, se bañó, se puso ropas limpias, ropas nuevas, y dice que lavó su rostro y entonces pidió que le sirvieran a la mesa. Cuando alguien ya está afligido y triste, olvídese que quiere de comer, mucho menos bañarse, pero David pudo entender en su corazón que Dios había matado lo que no había nacido en él. Y usted tiene que entender, yo tengo que entender que lo que no es de Dios, tenemos que dejarlo partir, pero nos duele. Por eso en esta mañana mi consejo es, lo que no es nacido de Dios tienes que dejarlo partir, que te va a doler, que vas a sufrir, pero tienes que entender en tu espíritu, en tu corazón, que eso se tiene que ir, se tiene que terminar, tiene que morir, para que venga lo nuevo, lo que hace Dios, porque lo que es nacido de Dios en su espíritu, he aquí que todas las cosas son hechas nuevas. Lo que es nacido de Dios es nuevo, prospera, crece, permanece. Pero lo que no nació de Dios, tenemos que dejarlo ir, tenemos que dejarlo partir, y ya no estar más triste, ya no estar en ese ayuno, en esa oración, sino lavar nuestro rostro y comer y vestirnos nuevamente con ese revestimiento del Espíritu de Dios, renovar nuestro espíritu, alma y cuerpo en el Señor. ¿Por qué? Porque nos tenemos que preparar para lo nuevo de Dios, para lo que van a hacer y surgir nuevamente, pero desde el corazón de nuestro Dios. Ya no aquellas cosas que estamos deseando nosotros. Cuando David pudo dejar ir, partir lo que amaba, lo que le dolía, pero lo dejó partir, lo dejó morir, es que puede venir lo nuevo. Mientras nosotros no dejemos ir todas esas cosas que nacen de nuestra carnalidad, y de nuestra carne, lo único que puede surgir es corrupción, cosas que contaminan el alma y el espíritu y aún nuestro cuerpo, cosas, hermanos, que nos desvían del propósito de Dios. Y debemos de dejar ir todas esas cosas que provienen de la carne, para que puedan surgir las cosas del espíritu, las cosas nuevas, las cosas renovadas en Dios y en Cristo. David tuvo que dejar ir ese hijo, porque todo lo que nació de la carne tuvo que morir. Y nosotros literalmente tenemos que dejar morir las cosas de la carne, para que surjan las cosas del Espíritu, las cosas de Dios. Lo que no nace del Espíritu no proviene de Dios, hermanos. Es necesario que mueran aquellas cosas, aunque nos duela, aunque sea el fruto del trabajo de muchos años, aunque hayamos invertido, tenemos que dejarlas partir para que se pueda levantar lo nuevo en nuestro ser. El hijo de David, que había sido fruto de la carne, de las pasiones y del pecado, tuvo que morir. Pero cuando él lo dejó ir en su corazón y en su espíritu, vino un hijo nuevo y que llevaba por nombre Salomón, que viene de la palabra Shalom, el Dios de nuestra paz. Así de que quieres entrar en paz con Dios, deja ir lo viejo, deja ir lo carnal, lo nacido del pecado, para que surja nuevamente algo que proviene del Espíritu de Dios y te viene a traer una relación genuina con nuestro Creador a través de Cristo. Shalom. De ahí proviene el nombre de Salomón, que estuvo en paz ahora nuevamente David con su Padre Celestial, con el Dios de la creación, con el Dios del universo. Así de que si usted quiere entrar en ese shalom con Dios, deje ir lo viejo, deje ir todo aquello que ha sido producto de su carne, de su corazón, y deje que nazca, que surja el shalom de Dios en su corazón, en su espíritu, en su alma y en su cuerpo, y que entre en toda su casa y su familia.
porque vino un hijo nuevo llamado Salomón, y él fue el que le dio gloria al reino de su padre David. Porque aún, ¿qué dijo Jesús de Salomón? Dice, ningún otro rey se vistió de gloria y honra como el rey Salomón. Así de que si quiere estar en ese shalom con Dios, despójese, deje ir el fruto de su carne, del pecado, todo aquello que surgió en su corazón y que no surgió en el deseo y el corazón de nuestro Dios. Cuando algo es nacido de la carne, hermanos, del deseo natural de nuestro ser, tarde que temprano se va a morir. Aunque usted haga de todo por que prevalezca, por mantenerlo, tarde que temprano se tiene que ir. Déjelo ir, despójese. ¿Para qué? Para que venga algo nuevo, otra temporada en el Espíritu, otra renovación espiritual y entremos en ese shalom de Dios para que se restablezca nuestra comunión con Cristo, que su Espíritu Santo vuelva nuevamente a revestirnos de su naturaleza, para que todo sea nacido en el Espíritu y todo nuestro ser sea renovado. Entremos en ese shalom. Suelte todo lo que ha provenido de su carne y deje que nazca verdaderamente lo que viene de Dios y es de su Espíritu. Así de que no se canse, ya no se fatigue, no se esfuerce, no invierta en mantener lo que ha nacido de la carne, lo que ha nacido de su corazón. Deje que surja lo nuevo, lo que ha nacido en el corazón del Padre Eterno. Así es de que lo que ha nacido de nuestra carne tiene que morir. Déjelo ir. Yo sé que cuesta, sé que duele, pero tiene que despojarse de ello y dejarlo ir para que entremos en el shalom, en una nueva temporada con Dios. Y este es un momento, es un proceso donde la iglesia está experimentando algo espiritualmente interno, hermanos, que tiene que renovarse nuevamente la comunión con nuestro Dios. Deje de ver el mundo naturalmente y busque las cosas del Espíritu y siembre para el Espíritu, porque sembrará en el Espíritu y segará vida eterna. Pero si siembra para la carne, seguirá sembrando en esa carne y seguirá obteniendo, segando corrupción para su vida. Así de que deje que se vaya, que muera todo eso que es carnal. Todo aquello que nació un día en nuestro corazón, en nuestra mente, muchas veces pervertida, y deje que seamos renovados por el Espíritu de Dios y que surja nuevamente en nuestro ser una renovación y obtengamos el shalom de Dios. Ahora vayamos para ver otro pasaje en Génesis capítulo 37. Para ver ahora lo que sí verdaderamente nace de Dios. Ya vimos que lo que nace en nuestra carne, producto de nuestra carnalidad, se tiene que morir. Aunque querramos mantenerlo, por más que nos esforcemos, por más que usted gaste e invierta, tarde que temprano se muere. Ministerios, familias, hijos, bienes, finanzas, negocios, todo lo que nace en la carne del hombre se muere, pero lo que surge en el corazón de Dios permanece para siempre. Génesis capítulo 37, verso 33. El pasaje está hablando de Jacob y su familia. Dice, y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia la devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo
muchos días. La escena es parecida al rey David. David está rogando a Dios, se vistió de silicio y ceniza, está en ayuno, está en oración, clamando a Dios: no permitas que muera mi hijo. Pero aquí vemos un hombre que aceptó ya la pérdida de su hijo. Contrario a David, David sabe que ese hijo es fruto de su pecado, es fruto de su perversión, y está luchando con Dios, diciéndole: Dios, no permitas que muera mi hijo. Y aquí vemos a Jacob, un hombre también ya está un poco anciano, pero él está sometido a la realidad y dice: oh sí, esta túnica es la túnica de mi hijo. Él ha sido despedazado por alguna bestia salvaje. Mi hijo ha muerto. Y también estaba llorando como David. Llorando, ¿por qué? Porque los hijos duelen. La pérdida de finanzas duele. La pérdida del matrimonio duele. La pérdida de un hijo duele. Todo duele, hermanos. Este hombre está afligido. Dice: guardó por su hijo luto muchos días. Eso quiere decir que sobrepasó el luto común de la gente que tradicionalmente en su cultura hacía. Dice: muchos días. O sea que rebasó el luto que comúnmente la gente hacía por la pérdida de un ser amado y querido. Él amaba mucho a José. ¿Por qué? Porque sabemos que lo tuvo como fruto del amor que tenía por su madre, Raquel. Era la mujer que él amaba más que las otras tres. Y como lo tuvo ya también en su vejez, amaba a ese hijo, tanto que le hizo o le compró aquella prenda, aquella túnica de colores que simboliza la diversidad, los sueños. Y él reconoce, dice: esta túnica es de mi hijo. Seguramente fue despedazado por una fiera salvaje. Él ha muerto. Y le hizo un gran luto. Se entristeció por muchos días, le estaba llorando, pero él se había ya en su corazón, ya se lo había entregado a Dios. Y David, al contrario, sabiendo que era fruto de su pecado, seguía peleando con Dios. Tenemos dos hombres tan diferentes aquí. Y él aceptó, se resignó y dijo: lo he perdido, Señor. Él ha muerto. Y David no quería que muriera. Quería mantenerlo, y muchas veces así somos en la vida. Aunque sabemos que son cosas que nunca surgieron, que nunca las pusimos en las manos de Dios, queremos que Dios las mantenga con vida. Y yo quiero decirle en esta mañana que si usted no lo puso en las manos de Dios, Dios no puede mantenerlo en vida, Dios no puede mantenerlo en pie, Dios no puede prosperar lo que surgió en su corazón y no en su corazón. Jacob está resignado. Él lo ha perdido. Le mostraron la túnica, le hicieron creer que la bestia, él lo creyó en su corazón, le entregó su tristeza a Dios y le hizo un gran luto a su hijo por muchos días. Pero yo quiero decirte en esta mañana que aún el enemigo ha venido a través de emisarios a tu mente y a tu corazón y te ha susurrado: esto está muriendo, tu ministerio se está acabando, tu ministerio se está terminando, esto ya llegó a la cúspide, esto ya está muriendo. Pero yo quiero decirte que eso viene el enemigo a susurrarte a tu corazón. El enemigo viene y dice: tu matrimonio está acabado, está destruido, se está acabando, tus hijos están perdidos, están en la calle, están en las drogas, están en el alcohol, tu hija mira cómo anda, tus finanzas están acabadas por los suelos, tus deudas han crecido, estás acabado económicamente. Esto viene el enemigo a susurrarnos al corazón, pero no creas todo lo que dice,
Porque los hijos del mismo Jacob vinieron y le dijeron tal cosa, y él lo creyó en su corazón y se resignó en su corazón y puso su luto delante de Dios. Y tal vez tú te has resignado a cosas que el enemigo ha puesto en tu mente y en tu corazón, pensando que tu matrimonio está acabado, pensando que tu ministerio está terminado. Pero yo quiero decirte que no hagas caso a esos susurros, a esas palabras, porque lo que es nacido de Dios permanece para siempre. Lo que es nacido de Dios vivirá y permanecerá por el resto de tu vida. Jacob había creído lo que sus hijos con engaños le hicieron creer y se resignó. Y muchas veces nos resignamos a los emisarios de Satanás, a lo que nos susurran, a lo que nos dicen: no tienes trabajo, no tienes economía, no tienes futuro, estás acabado, te estás muriendo, te estás enfermando. Y usted se resigna y dice: oh sí, Señor, me estoy muriendo, oh sí, está acabando mi matrimonio, oh sí, mis hijos están perdidos en el mundo. No creas. Por lo que es nacido de Dios permanece. Y aunque el enemigo quiere engañarte, quiere hacerte pensar y creer que lo que es nacido de Dios está muriendo, pero yo te tengo una buena noticia: el hijo de Jacob no estaba muerto, y así tampoco está muerto tu ministerio, no está muerto tu matrimonio, no están muertos tus hijos, no están muertas ni acabadas tus finanzas. Por lo que es de Dios permanece, hermano. Él pudo pensar y resignarse. Yo quiero decirte: no te resignes, porque lo que es nacido de Dios vivirá. Aunque el enemigo venga y te diga y te susurre: tu hijo está muerto, tu matrimonio está acabado, tus finanzas están en la ruina, no creas, porque Dios te dice: lo que ha nacido y surgido en mi corazón permanece para siempre. Tu matrimonio está vivo. Tus hijos son del Señor, le pertenecen. Tus finanzas están rebendecidas, pero no lo has podido ver, no le has creído al Señor. Tu ministerio está creciendo, tu ministerio aún se está sosteniendo, tu ministerio no ha muerto ni terminado. No creas, no te resignes a lo que el enemigo viene a susurrarte. Así de que ya no llores ni hagas luto por muchos días, porque eso está acostumbrado a la iglesia, a levantar lutos, a estar llorando y llorando. Deja de llorar, levántate en esta hora, por lo que es nacido de Dios permanece. No creas, ya no llores más, no estés de luto. Aunque ellos vengan y sean un montón y te digan: esto está muerto, esto está acabado, basta con que le creas a Dios, porque lo que es nacido de Dios permanece. Así es de que no te aflijas. Solamente esto es una temporada para que venga algo nuevo. No creas a las palabras de los emisarios del enemigo, porque ellos vendrán y te dirán: esto está acabado, esto se está muriendo, esto se está acabando. No llores ante las mentiras del enemigo. Lo que es nacido de Dios no muere, permanece hasta que el propósito de Dios se cumpla en tu vida, hasta que el propósito de ministerio se ha cumplido en ti, hasta que el propósito de tu matrimonio se ha cumplido en el Señor, hasta que el propósito de tus hijos se ha cumplido en ellos, permanecerán. Así de que no creas que está muerto, que están acabados, porque lo que nace de Dios permanece para siempre y cumple su propósito en cada uno de nosotros. Pero tenemos que soltar lo que ha surgido en el corazón nuestro, los deseos de nuestra carne, en los deseos y pensamientos engañosos de nuestra mente. Y quieres postergarlo, quieres retenerlo, pero Dios te dice: eso no surgió en mi corazón, eso no está en el diseño, no está en mi propósito sobre tu vida, no está en el propósito sobre tu matrimonio, sobre tus hijos, sobre tu ministerio, sobre tus finanzas. Así de que déjalo ir, se tiene que terminar, tiene que morir. Pero aquello que ha surgido en el Espíritu de Dios, aquello que surgió en el corazón un día, porque aún antes de habernos puesto y concebido en el vientre de nuestra madre, Él ya había labrado un propósito en cada uno de nosotros, y ese propósito
se cumplirá. Aunque el enemigo venga a atemorizarte y a decirte eso se está muriendo, Dios dice, lo que proviene de mí siempre vivirá. Está vivo y no está muerto. Eso es lo que es nacido de Dios, lo que nació y surgió en su corazón. Así de que dejemos ir aquello que surgió en nuestra carne. Déjelo ir. Tal vez estás como David. Estás en silicio. Estás en ceniza. Estás en ayuno y oración. O tal vez estás como Jacob. Estás en luto por muchos días, pensando que tu matrimonio, que tus hijos, que tu ministerio, que tus finanzas están muertos. Pero no creas, porque lo que es nacido de Dios vive. Yo quiero que en esta mañana te pongas sobre tus pies.